moi curioso. O tema do termalismo das augas medicinales de Berín teñen un origen pequeno, non cando nacen meramente tempo, sino cando deron ese salto a ser conocidas no resto de España. Hoxe temos connosco a Antonio Rivero, da Fundación Rivero de Fotografía Histórica. Falo con isto. Sí, vale. Hoxe temos connosco a Antonio Rivero. Agora paseime un pouco máis lexos, non damos arreglado. Da Fundación Rivero de Fotografía Histórica, que nos vai a contar un pouco os orixes de Caldeliñas desde o punto de vista de Fernando de Bas, que é un dos primeiros fotógrafos que hubo en España, fotógrafo do rei, e el pues, ten bastante conocimiento do seu traballo, ainda que por desgracia de Caldeliñas hai como ainda non apareceu. Fernando de Bas, que este señor que está aquí, é francés, apareceu por aquí e comprou o Ayuntamiento de Berín, Caldeliñas e Sousa, porque eran de titularidade municipal, pero estaban sin explotar económicamente, non? Na Casa Real, porque era o fotógrafo do rei e era o que facía todos os daguerrotipos. Antes da fotografía había un daguerrotipo que é unha especie de foto en cristal, e conocía a prensa de Madrid porque tamén publicaba fotos nela, pois foi o que nos deu unha imagen na capital que non existiría se non fora este señor. Este señor, dentro da súa actividade de fotografía, pois fixo muchísimo diñeiro e veu pa aquí a invertir no aquí, precisamente nunha época onde empezaba o Vichy francés. E a similitud de que en Francia estaba tendo moito auge, pois el, non sei como conocería estas augas, veu e comprou unas, empezou a traballar nelas, e incluso chegou a embotellala e vendíase en Madrid na tienda de fotografía como agua de Berín. O sea, o acontecimiento de hoxe é precisamente presentar outra botella, despois veremos como era antigua, outra botella de agua de Caldeliñas que non se volveu a embotellar jamás na vida. Estamos falando de 1870, por aí. Este personaje, aparte da súa actividade de fotógrafo, que foi a que deu o diñeiro, foi para nós como vos diría, se hoxe un famoso, que sei, o Messi ou calquera deses, pois decide comprar un balneario aquí en Berín e explotalo, non? A proyección que tiña el naquel momento era similar a que ten hoxe un xogador de fútbol ou un actor famoso ou un científico. Entonces, ahora temos que buscar o xogador famoso, temos que encontralo. E nada máis, vou a deixar con Antonio Rivero, que nos vai a ir a contando un pouquiño esta historia toda. Buenas tardes. Yo quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que bueno, se dirigieron a mí para provocar esta situación, para que diera esta charla aquí, a Luis, que no puede estar hoy aquí con nosotros, a Vicente, a Aurora, y muchas gracias también, por supuesto, al señor alcalde, Gerardo, pues que ha provocado esta invitación, como digo, para que hoy estemos aquí, ¿no? Decir también, en primer lugar, que bueno, que yo soy un experto en historia de fotografía, ¿eh? Yo vengo a hablaros de este personaje, que era un fotógrafo muy importante en la corte, en España, y que tuvo esa relación especial, extraña, podríamos definirla incluso como una cosa extraña, ahora veremos un poco los pormenores, ¿no? Pero que bueno, que yo soy experto en eso solamente, y no en historia de Berín, ni en termalismo, ni nada. Luego hablaremos un poco de la relación del fotógrafo con las aguas y un poco de Berín y eso, pero si veis que me cuelo o que cometo algún error, esto pues lo disimuláis, disculpáis, porque yo de lo que entiendo de verdad es de historia de la fotografía, ¿no? Bueno, ya veis aquí en esta portada cómo comienza, ¿no? Con un anuncio de los primeros que publicó Fernando de Bas sobre las aguas, donde ya va un poco apuntando
lo que él siempre quiso reflejar, ¿no? Que Fernando Deva era un señor francés que viene aquí a ejercer su profesión. Él tiene en la cabeza Vichy. Vichy era lo más grande, era lo más en balneario, y entonces él inmediatamente compara su balneario con Vichy, ¿no? Y lo compara de manera que dice que ya no hace falta ir a Vichy porque tenemos aquí Berín. Fernando Juan Bautista Devas y Dujan, que así se llama el personaje, ahí tenéis fecha de nacimiento y muerte, nace en Moulins, en la Auvernia francesa, en el centro de Francia, y él tenía un hermano que se llamaba Edgardo Devas, y comienzan los dos haciendo fotografías muy jovencillos, antes de los 20 años, en su pueblo natal, que era en Moulins. Después se trasladan juntos y ejercen la fotografía juntos con otros socios, como este que vemos aquí. Fijaros que aquí pone Mauri et Devas, eran los dos hermanos Devas, en la ciudad de Angoulême, la ciudad de Angoulême. Quedaros con este nombre de Angoulême porque luego volveremos sobre ello con un detalle muy curioso que ocurre en relación con esta ciudad, ¿no? Después los hermanos, bueno, ya sabéis lo que pasa muchas veces entre los hermanos. Edgardo era más joven, tenía 3 años menos, tienen diferencias, no acaban de aclarar las diferencias, y Edgardo se marcha a París, donde llega a ser redactor jefe de un gran importante periódico ilustrado de la época, y Fernando estuvo en varias ciudades, una de ellas en Cognac estuvo, por ejemplo, ¿no? Ejerciendo su profesión de fotógrafo, ¿no? De alguna forma, en 1872 se juntan de nuevo y bueno, acuerdan venir a España a probar suerte, ¿no? Tenemos que pensar que en 1870 ocurre el fin del imperio de Napoleón III con la guerra franco-prusiana. Son momentos convulsos donde mucha gente se mueve y ellos en 1872 piensan que bueno, que vamos a probar suerte en Madrid, ¿no? Aquí lo que tenéis es el documento de empadronamiento, el primer documento de empadronamiento de los hermanos en Madrid, ¿no? Esto lo descubrimos Teresa y yo, anda por ahí, que siempre colaboramos nosotros en estos trabajos, ¿no? Porque nos topamos con estos fotógrafos un poco casi por casualidad. Quiero decir, investigando otra cosa, nos topamos con esta historia de los Devas, nos pareció interesantísima, muy curiosa, y empezamos a indagar porque siempre los Devas eran fotógrafos muy conocidos. En cualquier manual de historia de la fotografía española vais a encontrar a los Devas. Pero siempre se habla mucho de los hermanos Deva, los hermanos Deva, los hermanos Deva. Y en realidad los hermanos Deva no eran tales hermanos Deva porque se separan muy pronto, como veremos enseguida, y cada uno sigue una trayectoria muy diferente, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que eso estaba mal documentado, que siempre se hablaba muy genéricamente de unos fotógrafos que realmente llegaron a ser los más importantes de su tiempo, especialmente Fernando, y nos pareció que era muy oportuno indagar en su historia. Sacamos un trabajo que lo publicamos en un artículo que se llevó a un congreso, ¿no? Y claro, la sorpresa fue, imaginaros, ¿no? Fue esa mayúscula, nunca me había pasado una cosa igual, ¿no? Estás investigando la historia de un fotógrafo y de repente empieza a aparecer aguas de Berín y aguas de Berín y aguas de Berín, y bueno, ¿y esto qué es lo que es, no? Entonces empezamos a indagar un poco y nos dimos cuenta de lo que pasaba, ¿no? Y lo que pasaba es que Fernando compró estos balnearios, ¿no? Aquí, bueno, para Vicente y Aurora, que hemos estado hablando hace un ratillo de la familia, pues fijaros que, a ver si me responde el ratón, fijaros que aquí habla de, porque Fernando viene ya casado con una señora que se apellida Moulet, y el hermano viene soltero, ¿no? Entonces se instalan todos en Madrid, en el estudio que ocupaba un fotógrafo famoso, se llamaba Heraclio Fournier, que era puertorriqueño, ¿no? Era muy corriente. Se instalan en la calle Príncipe 22, arriba en la azotea. Esto era muy corriente porque los fotógrafos en aquella época tenían que instalarse siempre en el piso último de cada edificio, porque el tema de la iluminación artificial no estaba desarrollado en absoluto, era casi una anécdota todavía, estamos hablando de 1872, y la luz natural era importantísima para hacer los retratos. Se construía en la última planta una especie de azotea cristalada, se conseguía hacer una auténtica galería de cristales donde entraba el sol por un
los lados y al fondo tenían los fondos fotográficos estos que vemos hoy en la fotografía con muchísima luz, si no, no se podía hacer la fotografía. Claro, este montaje tan especial pues daba lugar a que cuando un fotógrafo se marchaba por el motivo que fuera, inmediatamente era ocupado y reemplazado por otro, porque no era fácil encontrar un lugar propicio, ¿no? Enseguida los fotógrafos, los hermanos, se distinguen un poco. Pensar que Madrid no estaba vacía de fotógrafos, había fotógrafos muy importantes, fotógrafos muy acreditados, muy famosos, con mucho prestigio, que hacían una fotografía de clase, como era normal, una capital europea como era Madrid. Y sin embargo ellos traen ese glamour del imperio francés, traen una frescura diferente, acababan de llegar de Madrid, de París, y claro, bueno, enseguida, fijaros lo que dice el anuncio, ¿no? El número de fotógrafos distinguidos que había en esta corte se ha incrementado con dos ejemplos de extraordinario mérito. Hablamos de los hermanos Deva, que tienen su establecimiento en la calle del Príncipe. Es decir, un poco la prensa se hace eco de la llegada de los fotógrafos, ¿no? Ellos se autotitulan Fotografía Parisienne, que lo tenéis aquí. Hay que decir también, en honor a la realidad, que hoy como ayer los periodistas, bueno, no quiero, porque aquí habrá periodistas, pero bueno, no quiero decir, quiero decir que estas noticias muchas veces eran pagadas, entre comillas, ¿no? Tú ponías por un lado anuncio, te anunciaba, pagaba el anuncio, entonces a cambio pues los periodistas de vez en cuando te sacaban una noticia como que era noticia no pagada, ¿no? Y era un poco ese era el acuerdo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que enseguida los fotógrafos, los hermanos, comienzan a destacar. Al poco tiempo de llegar ellos, me parece que fue en el año 74, hubo una gran exposición en Madrid donde había una sección de fotografía y bueno, vamos, hacían ni 2 años que habían llegado y ya tuvieron junto a los fotógrafos súper conocidos como Juliá, Hebert, Otero o el propio Lauren, en francés Jean Laurent, pero su nombre españolizado era Jean Laurent, se estableció en Madrid hacía muchísimo tiempo y llegó a ser es todavía hoy realmente el fotógrafo más importante de España en todo el siglo XIX, ¿no? Y uno de los más importantes fotógrafos y negocios industriales de fotografía de toda Europa, porque él, Lauren, que decimos, no se dedicó solo a retratos, sino que también hacía colección de vistas, y esa colección de vistas de mediados del siglo XIX hasta casi finales es hoy la colección de vistas fotográficas más importante de España, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo eso, ahora veremos un poco también por qué, a pesar de todo eso, los hermanos Deva encontraron su lugar y en aquella exposición, junto a estos fotógrafos famosos premiados, tuvieron su premio también, ¿no? Esto que tenéis aquí es una fotografía de la soprano belga Marie Sassé, que visitó Madrid y se hizo un retrato en casa de los hermanos Deva hermanos, fotografía parisien, como vemos aquí, ¿no? Esto está fechado el 25 de enero de 1873. Piezas como esta fotografía es una fotografía de nuestra colección, piezas como esta no son tan corrientes porque desgraciadamente, bueno, no sé si desgraciadamente o la historia es como es y tampoco muchas veces podemos cuestionarla, ¿no? Pero el caso es que los hermanos se pelean. No quiero yo tampoco decir, pero en fin, coincide justo en el tiempo en que Edgardo se echa una novia aquí en España y se casa, y bueno, pues donde 3 nos llevamos bien, 4 ya no, ¿no? Y entonces se pelean malamente, no se pelean medio bien. Fijaros lo que dice, vamos a leerlo. Dice: efectivamente, el establecimiento de la calle del Príncipe 22 no se debe confundir con el nuevo de la Puerta del Sol número 3, pues quien dirige el de Puerta del Sol es Edgardo Deva, el verdadero fotógrafo. Fijaros qué ofensa para el hermano, ¿no? Como diciendo, oye, que en la calle del Príncipe, cuando estábamos los dos, el verdadero era yo, ¿no? Este anuncio evidentemente lo pone Edgardo Deva, ¿no? El verdadero fotógrafo de la calle del Príncipe, tan conocido por sus trabajos hechos en esta misma casa, etcétera, el cual avisa al público que ya no existe la casa Deva hermano, ¿no? Bueno, es publicidad. La verdad es que los dos eran muy buenos fotógrafos y la verdad es que Fernando fue el que quedó
en el estudio de la calle Príncipe y el que quedó con, como veremos, el que se hizo de la mejor tajada de la clientela de la clase súper alta de Madrid, ¿no? Nada más la ruptura, este anuncio lo pongo porque hay muchísima información de los Devas, una cantidad que no podemos reflejar aquí porque hay muchísimos. Fijaros que estamos hablando de los fotógrafos que acaban siendo, muy pronto lo veremos, los fotógrafos más importantes de España. ¿Qué puede ser más importante que ser el fotógrafo de cabecera del rey, ¿no? Bueno, este anuncio, que es del año 75, lo hace Fernando para decir que acaba de adquirir el privilegio exclusivo, era una patente de procedimiento de Lambertipia, que por otro lado tampoco era nada del otro jueves, pero un poco lo pongo para demostrar que él, al poco tiempo de separarse de su hermano, pues se permite el lujo de comprar una patente en exclusiva para su zona geográfica, ¿no? ¿Se ve bien esto? ¿Apagamos la luz? ¿Está bien así? Yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que se ve bien, ¿no? Bueno, aquí en el año 75 ocurre un acontecimiento importante para el devenir y el futuro de Fernando Devas, que ya, como vemos, estaba tomando mucha importancia en la corte como fotógrafo de calidad, fotógrafo de prestigio, fotógrafo que hacía un retrato elegante y distinguido, ¿no? Pero en 1875 ocurre lo siguiente, que ocurre en realidad por lo que voy a contar primero, lo de Lauren. Lauren es el que hemos mencionado antes, primer fotógrafo de España, el más importante, fotógrafo que tiene una gran industria comparable a los mayores negocios fotográficos del 19 de toda Europa, ¿no? Pero Lauren, que fue el fotógrafo real de Isabel II, el fotógrafo más importante de la Casa Real isabelina, fijaros que en aquella época el título de fotógrafo real lo podía tener muchos fotógrafos, ¿eh? No era una cosa exclusiva. Tú le hacías un trabajo a la reina o tal, o no sé cómo funcionaba muy bien aquello, le regalabas un álbum o no sé qué, y a cambio obtenía la Casa Real, editaba un edicto, una norma por la cual te daba la autorización a usar el título de fotógrafo real y usar el escudo real, ¿no? Pero no era exclusivo, podía haber más de uno, ¿no? En este caso, Lauren, en su momento, era el más importante de ellos, ¿no? Era un hombre realmente fuera de serie en fotografía en España, ¿no? Pero cuando ocurre el sexenio revolucionario, cuando llegan las vacas flacas y la reina se pone en cuestión, y en el año 65 y 66, bueno, pues la reina tiene que salir del país y se encamina el país a un problema político bastante grande, ¿no? Sabéis que se intenta elegir un nuevo rey y prácticamente se le ofrece el trono de España a todas las casas europeas reinantes, ¿no? Y nadie lo quería, además, era una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, uno de los nombres que sonaron fue el de Fernando de Portugal. Fernando de Portugal. Y Lauren apuesta decididamente por Fernando de Portugal, hasta el punto de que él, que tenía un estudio, no como la mayoría de los estudios que hemos dicho que estaban en la planta alta y tal, no, Lauren tenía un estudio desde arriba hasta abajo, con un gran escaparate en la planta baja de la carrera de San Jerónimo enfrente de las Cortes, porque era Lauren, ¿no? Entonces él coloca en su escaparate una fotografía a tamaño natural de don Fernando de Portugal. Cuando por fin el tema se decanta, interviene Prim y viene Amadeo de Saboya, pues claro, el varapalo fue importante. Entonces él hace desaparecer de toda su publicidad lo de fotógrafo real y tal, el hombre queda en un plano así discreto, pero, amigos, es que luego ocurre que se reinstaura la monarquía en España después del periodo de la Primera República en la persona de don Alfonso XII, que era el sucesor de Isabel II, ¿no? Es decir, que se restaura la Casa de Borbón. Claro, eso un poco como que no se lo perdonaron a Lauren, ¿no? Entonces, en 1875, el duque de Sexto, que era el secretario de Alfonso XII, probablemente pues había hecho, no sabemos muy bien tantos detalles, pero probablemente se había hecho ya cliente de Fernando Devas, sea como fuere, el duque de Sexto lleva al rey al estudio de Devas. Fijaros, luego se dijo en la prensa que había sido a petición de Devas, ¿no? Pero la realidad es que Alfonso XII en persona se presenta en el estudio de Devas, se hace una fotografía y adquiere la condición de fotógrafo real.
Como decimos, fijaros ese primer anuncio, lo que dice: está llamando notablemente la atención del público en la nueva exposición fotográfica de don Fernando de Eva. En ella sobresale el inmejorable retrato de su majestad de cuerpo entero e iluminado por uno de los primeros pintores de esta corte. Sabéis que como no existía el color todavía, pues existían unos pintores, iluminadores, que pintaban por encima la fotografía y la dejaban hecho verdaderamente que difícil de distinguir de una acuarela o un óleo, ¿no? Bueno, entonces Fernando de Eva le dan el título efectivamente de ser fotógrafo real. El propio Lauren pudo conservar también ese título de ser fotógrafo real de Alfonso XII, ¿no? Pero para distinguirse un poco, para que se notara la diferencia, Fernando de Eva obtiene la autorización de titularse primer fotógrafo de cámara de Su Majestad el Rey. Por encima del primero no puede haber otro, es decir que no puede haber nadie, puede ser lo mismo, ¿no? Entonces, claro, esa distinción no es cualquier cosa, es una distinción enorme, de un calado y de una importancia muy grande. Luego vamos a ver un anuncio donde vamos a... Y esta es una fotografía de Alfonso XII, hecha, es como si dijéramos una foto oficial de Alfonso XII hecha por Fernando de Eva, donde veis el respaldo de la fotografía, donde se titula primer fotógrafo, ¿no? Claro, esto significaba muchas cosas. Esto significaba, que lo veremos luego en un anuncio que os pondré, eso significaba que, igual que ocurre hoy, en todos los despachos de alcaldías, de direcciones generales, de 20.000 oficinas que puede haber en España, pues hay un retrato del rey, ¿no? Alguien tiene que suministrarla. Y Fernando de Eva era el suministrador oficial de esos retratos, que además de vez en cuando había que cambiarlo, porque mire usted, es que ya se ha quedado muy antiguo y el hombre ha cambiado, ¿no? Claro, eso supone muchísimo dinero. Fernando de Eva es uno de los fotógrafos que más dinero hizo en España en el siglo XIX. Otra fotografía que nos presenta al rey en una pose muy atrevida para la época, ¿verdad? No solamente porque esté sentado, sino porque tiene la pierna cruzada, ¿no? Es una cosa como muy atrevida, a la que Fernando de Eva sabe sacarle partido, sacando de esa postura, en principio informal, una fotografía de una exquisita elegancia. Bueno, en 1877... se celebra en Madrid con mucho interés por parte del gobierno una exposición nacional vinícola para potenciar el sector, etcétera, ¿no? Y se le encargan un trabajo fotográfico de las instalaciones a unos fotógrafos. ¿Y qué fotógrafos son? ¿Qué fotógrafos resultan ser? Pues fijaros ahí. Don Fernando de Eva está en la terna de fotógrafos. Está Lauren, que es el que hemos comentado antes. A ver el ratón este que está regular. Lauren, Esperón, que era también un fotógrafo francés. Los tres eran franceses, los tres se entendían bien por el idioma y los tres tenían su estudio muy cercano dentro de Madrid, ¿no? Pero a mí me da, fijaros la posición que ocupa Fernando de Eva, casi más grande su nombre que los demás, en medio de los demás. Ahí se nota una preponderancia ya, ¿no? En 1877, que no hacía tanto que había llegado él de Francia, ¿no? Bueno, esto es una fotografía de la entrada de la